Hola, ¿cómo están? Continuamos hablando de vinculación a proceso. Este término se le atribuye a un acto del procedimiento en el cual el Ministerio Público se obliga a establecer con datos de prueba que una persona ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado ha participado en su comisión o lo ha cometido. Para lograrlo, recordemos que en un video anterior hicimos referencia a la carga probatoria. En ella establecimos que para vincular a proceso a una persona, el aspecto de carga probatoria aquí se refiere precisamente a que el Ministerio Público debe de alcanzar con suficiencia establecer este hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esto con total independencia de que la defensa hubiese planteado un relato defensivo un tanto imperfecto o bien no hubiese llevado suficientes datos de prueba para sustentar precisamente ese relato. Recordemos que hay una tesis que nos permite para ilustrar esta idea, que es la 2013-273 y que nos refiere precisamente esta carga probatoria. Ahora bien, hay una actividad probatoria muy intensa dentro de la vinculación a proceso, en la que el Ministerio Público está trabajando con datos de prueba, en tanto que la defensa podría trabajar con datos o medios de prueba. Para recordar el concepto de dato de prueba, yo los invito a ir a los conceptos más sustanciales de esta idea, el concepto de dato. El dato es una fuente mínima de información y por lo tanto yo diría que partimos de la noción de dato de prueba como un enunciado que son las expresiones lógicas que se requieren para un proceso de comunicación. En este enunciado u oración, que puede ser simple o compleja, se hace una declaración sobre un hecho. Son los enunciados que nos importan para el ámbito procesal. En este enunciado se afirma o se niega un determinado hecho y por lo tanto habrá necesidad de establecerlo o de probarlo. Esta unidad mínima de información, este enunciado, esta oración, puede estar contenida en un determinado registro. En él se establecerá este dato de prueba y este registro podría ser, por ejemplo, la entrevista a un testigo, el informe de un policía, el informe de un perito, y este registro, si está incorporado en la carpeta de investigación, recibe el nombre de antecedente de la investigación. El artículo 260 nos da precisamente este concepto al señalar que se entenderá el antecedente de investigación, dice el 260, es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. De ahí entonces que el Ministerio Público de su carpeta de investigación anuncie los datos que él tiene para establecer esta teoría del caso. Por su parte, recordemos que la defensa tiene la posibilidad, la ambivalencia, digamos, de poder, por un lado, anunciar o invocar datos de prueba, pero por otro también desahogar medios de prueba. Esto porque el artículo 314 permite en algunos casos que el juez pueda admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifique que ello resulta pertinente. Y esto podrá ser así en aquellos casos que esté en juego una prisión preventiva oficiosa. Artículo 314 del Código Nacional. Bien, si la defensa tiene la posibilidad de invocar o anunciar datos de prueba, o bien desahogar medios de prueba, es decir, llevar a los testigos, a los peritos y que expongan ahí la información que desean o que pretenden vertir al proceso, muchas veces en la práctica surge la inquietud de cómo deberían valorarse estos datos de prueba y estos medios de prueba, si llevan los mismos elementos en su valoración o si algunos se ponderan en tanto que otros se valoran.
Evidentemente tenemos que acudir a la información que nos da el Código Nacional y recordemos que el Código Nacional en su artículo 359 nos dice: el Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba. Aquí se está refiriendo a la prueba que ha sido desahogada en juicio. Valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución judicial. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. Un punto importante es que los jueces valoran de manera libre y luego agrega lógica. Y veamos el 265 del Código Nacional cuando se refiere a la valoración de datos de prueba. Dice: el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, utilizado el concepto de prueba en lato sensu, y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Si observan, ambas cuestiones se valoran en ese mismo sentido, de manera libre y apoyada en la lógica. El test de racionalidad que un juez debe hacer respecto de los datos de prueba que se plantean en vinculación a proceso lo llevará a conducir los siguientes elementos que me gustaría compartir con ustedes. Primero, el juez deberá advertir, por ejemplo, que exista una hipótesis respecto de cada una de las partes. Por ejemplo, para aplicar un test de racionalidad, lo primero que tiene que hacer con relación al Ministerio Público es identificar cuál es la hipótesis que está sustentando el Ministerio Público. Por ejemplo, el Ministerio Público sustenta en la vinculación a proceso que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que ese delito lo es el delito de homicidio. Posteriormente, al identificar cuál es la hipótesis concreta, debe de identificar los enunciados que integran esa hipótesis, es decir, aquellos enunciados que le sirven al Ministerio Público para establecer esta hipótesis con razonamientos sobre su probabilidad o sobre su verosimilitud, es decir, cuáles son los enunciados que refiere el Ministerio Público que constituyen el tipo penal de homicidio, si es que esa es la hipótesis que está manejando el fiscal, cuáles son los enunciados para decir que hay un homicidio y por qué dice que lo es. No solamente enunciar que se requiere que preexista la vida y que la vida preexistía y que hubo una privación, requiere que den razones de por qué el Ministerio Público estima que así ha ocurrido. Por otro lado, en un inciso C, aparece como un tercer elemento del test de racionalidad verificar estos enunciados. ¿Cómo se verifican los enunciados? Pues a través de los datos que el Ministerio Público anunciará, invocará durante esta audiencia de vinculación a proceso. Y en este tercer punto hay una tarea, la tarea del juez de verificar que los enunciados correspondan a los datos, que existe el dato, y la segunda tarea
es evaluar o valorar cada uno de estos datos. Esta valoración, nos dice esta tesis, debe de ser racional. ¿Y cuándo hay una valoración de tipo racional? Cuando se integra por elementos o reglas de la lógica, por máximas de la experiencia, por el método o conocimiento científico y por el pensar reflexivo. Una vez que el juez ha identificado que está el dato, ahora le toca valorar cuánto vale este dato con base en estos elementos que ya mencioné, para finalmente dar por aceptada o rechazada la hipótesis, en este caso de la Fiscalía, que es la que puse de ejemplo, y si encuentra que no hay razones para aceptarla, entonces hará una argumentación sobre por qué ha sido rechazada o refutada esa hipótesis, para lo cual tuvo que hacer un contraste entre la versión defensiva, que muchas veces es una versión de inocencia, y también contrastarlo con la fiabilidad que tienen los datos de acuerdo a lo que la defensa señaló como falta de fiabilidad en ellos. Una vez que el juez contrasta esta versión de la Fiscalía sustentada en estos datos con la versión que da la defensa, entonces estamos en condiciones de señalar que se ha aplicado un test de racionalidad y que resulta racional o razonable la decisión que ha tomado respecto de vincular a proceso al imputado o no vincular a proceso al imputado. Es importante que revisemos esta jurisprudencia, que es la 2017-728, con relación a estos temas. Y otro tema más con el que quiero cerrar el día de hoy tiene que ver con si en la audiencia de vinculación a proceso los defensores que pretendemos desahogar un medio de prueba debemos correrle traslado al Ministerio Público de la entrevista o el informe pericial correspondiente cuando el medio de prueba esté desahogando. Fíjense que resulta muy interesante porque en múltiples ocasiones he escuchado a muchos jueces señalar que lo que no está prohibido está permitido, y con este criterio simplista pasamos por alto cuestiones que son de naturaleza sustancial. Primero, recordar que en cualquier estadio donde se practique un desahogo probatorio tendremos que someternos a las reglas del interrogatorio y del contrainterrogatorio, porque así está establecido en el Código Nacional. La segunda cuestión es que hay que recordar que la Constitución, en el artículo 20, apartado A, nos señala un deber que en realidad va dirigido a los jueces. Es un deber para garantizar que tanto la acusación como la defensa tengan igualdad procesal. Por lo tanto, creo yo, es la fracción quinta del artículo 20 constitucional. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. La parte tendrá igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Por lo tanto, si la defensa pretende desahogar un medio de prueba, por un lado el Código Nacional nos exige entrar dentro de las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio, y esto implica que mi contraparte debe de tener una herramienta para poder ejercitar la contradicción, para poder tener elementos si desea desvirtuar la declaración del testigo. Y para ello resulta indispensable que se cuente con una entrevista. Si yo soy fiscal y la defensa pretende desahogar a un testigo, es indispensable que yo tenga la entrevista de este testigo donde narra el hecho que conoce, porque ¿cómo puedo determinar que hubo una contradicción,
que dijo algo primero y después se está contradiciendo si no tengo un material para llevarlo a cabo. Recordar que la declaración del testigo en ese estadio está intentando sustentar la hipótesis de la defensa y por tanto no se trata de un acto de investigación donde venimos a investigar qué sabe el testigo, sino que ese testigo se ofreció para que declarara sobre un hecho con base en la pertinencia que ha establecido el 314. Por lo tanto, esto quiere decir que el defensor ya sabe lo que el testigo sabe y ya sabe el objeto de prueba, ya sabe por qué va a declarar este testigo en este estadio. No hacerlo así atenta contra la igualdad procesal. Adicionalmente, esto tiene que ver con un derecho de prueba. Y para ello es muy interesante que abundemos sobre el tema en una tesis que ha recibido el rubro de prueba posible, concepto, elementos definitorios y su vinculación con el derecho de prueba. ¿Por qué los invito a leer este material? Porque el derecho de prueba es no solamente un derecho de la defensa, sino un derecho de las partes para demostrar sus afirmaciones. En un sentido utilitario, la prueba posible es una prueba que se está observando, digo el término prueba en lato sensu, es una prueba que se está observando con miras a constituirse después de haberse desahogado en un escenario de juicio, por ejemplo. Y por ello se habla de prueba posible, como un rango futurista. Para poder llegar a ese momento, la prueba tiene que pasar por algunos estadios. Uno de ellos, evidentemente, lo constituye el ofrecimiento como prueba, la admisión, posteriormente el desahogo y después la valoración. Son 4 pasos para que la prueba se convierta, esta prueba posible se convierta en prueba. Por otro lado, si estamos hablando de datos de prueba, tenemos 2 pasos muy importantes que reconocer en cuestión de datos. La primera es el anuncio. Son 2 conceptos nuevos para este sistema de corte acusatorio, que consiste, el anuncio específicamente, es el posicionamiento o advertencia de que se tiene ese dato de prueba o esa información. Por un lado, es un posicionamiento con miras a alcanzar quizá una conciliación, quizás una forma de resolver el conflicto, diciéndole a mi contraparte, cuento con esto, para que el otro considere, evalúe sus posibilidades de éxito dentro del proceso. Es decir, se constituye el anuncio en una especie de reto para mi contraparte para que evalúe en su estrategia las posibilidades de obtener una resolución a su favor. El segundo concepto que se relaciona con el de dato de prueba es el de descubrimiento, que consiste en demostrar la existencia del elemento anunciado. Por lo tanto, si yo señalo que tengo la información de que el testigo se encontraba, de que el imputado se encontraba en el lugar del hecho, estoy invocando el dato de prueba y digo, proviene de un testigo que yo ofreceré en lo futuro en juicio. Para ello, entonces, tengo que mostrarle a mi contraparte esa entrevista para que él sepa el punto de hecho que realmente existe. Es una forma de validar la existencia de ese dato de prueba. Pues estos 2 elementos, el anuncio de la existencia del dato y el descubrimiento, son tareas sustanciales para el derecho de prueba. Por lo tanto, de no cumplirse con una de ellas, es decir, si yo anuncio el dato pero no lo descubro, estaría afectando el derecho de prueba en esta vertiente de prueba posible. Por lo tanto, recuerden, si vamos a una audiencia de vinculación a proceso
y pretendemos desahogar testimoniales, es indispensable que mi contraparte cuente con estas herramientas que son las entrevistas o los informes de los medios de prueba que van a desahogar. Mal que le pese a algunos, esto es una realidad que garantiza la igualdad procesal, un compromiso constitucional que ya hemos analizado. Les agradezco mucho y continuaremos hablando de vinculación a proceso en la siguiente entrega. Muchas gracias, nos vemos pronto, yo estoy segura que sí.